Así que, como pueden ver ahí en la pantalla, no me puse de acuerdo con los 100 cristianos, pero dice ahí, los aprieto pero no ahorco. Es una frase que escuchamos muchísimo y creemos que verdaderamente Dios nunca va a apretarnos lo suficiente como para ahorcarnos, como para sentir que morimos. Y la realidad es que, uno, eso Dios nunca lo dijo, y dos, la vida cristiana no funciona así. O díganme quién después de haber dicho, ay Señor, te recibo en mi corazón, todas las cosas les han salido bien, a la perfección. Nunca han tenido problemas, nunca han querido salir corriendo de su casa, o nunca han querido como que Dios terminara todo de una vez por todas. ¿No es así? Si ustedes nunca se han sentido así, pues bueno, no se estresen, en algún momento de su vida pueden sentirlo. Yo lo he sentido muchas veces en mi vida. Algunos dicen, no, pero ¿cómo puede ser eso si a quienes predican o son pastores o están en algún ministerio, nunca les va a pasar algo así? Pero la realidad es que no estamos exentos. Miren lo que dice Corintios, porque de aquí es de donde se basaron para sacar algo así. Dice ahí, Dios no pondrá más cargas de las que puedes llevar. ¿Han leído ese texto? ¿Sí? Pues ese no es el texto original, eso es lo que la gente cree que dice el texto. En la siguiente diapositiva van a ver lo que realmente dice ese texto. Ustedes no han pasado por ninguna prueba, dice, carga, no, dice tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más cargas, más problemas. No, dice más tentaciones de las que puedes soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Hay una gran diferencia entre una situación en tu vida, un problema como muchas veces le llamamos, a una tentación. Sin embargo, en la traducción del lenguaje hispano, dijimos tentaciones, pruebas, lo mismo. Entonces, Dios no va a poner pruebas más grandes de las que pueda soportar. Y por eso cuando vienen pruebas más grandes de las que podemos soportar, sale, como decían hace un momento, y somos nosotros mismos, sacamos todas nuestras fuerzas y tratamos de salir de esa prueba. Y entre más nosotros tratamos de salir de una prueba, una carga, una situación en nuestra vida, más difícil se pone. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero entre más yo intento salir de una situación difícil en mi vida, parece que se pone más difícil. Y sigo intentando y es más difícil. Porque las pruebas, cargas, situaciones en nuestra vida tienen otro propósito. No tienen el propósito de hacernos más fuertes. No tienen el propósito de sacar lo mejor de nosotros, que eso es algo que constantemente hacemos cuando tenemos alguna situación. Dios, si salgo de esta, te prometo que te voy a dar lo mejor de mí. ¿Alguien ha escuchado algo así? Inclusive tenemos hasta canciones que son muy bonitas, pero la realidad es que lo mejor de nosotros, ¿qué es? Lo único que tenemos, ¿se escucha ahí? Ya. Lo único mejor que tenemos en nuestra vida, según la Biblia, se llama Cristo. ¿Cómo yo le puedo decir, Dios, te voy a dar a Cristo, si Dios dijo, yo les voy a dar a Cristo? ¿Qué mejor de nosotros podemos darle a Dios? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Cualquier cosa muerta, si no está en refrigeración, apesta. ¿No es cierto? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo? Yo creo que Dios se ríe cada vez que le decimos, te voy a dar lo mejor de mí, te voy a dar mis mejores fuerzas, mis mejores habilidades, cuando entendemos que todo viene de Él. No tenemos, Él es el que nos quiere dar, nosotros no tenemos que darle nada a Él. Si Él nos lo ha dado todo, todo lo que tenemos le pertenece. Y es justamente ese punto el que tenemos que entender cuando vienen las pruebas, las cargas, las situaciones difíciles a nuestra vida. Quiero contarles algo que me pasó a mí. Yamel no sabía que iba a mostrar algunas imágenes.
Traté de omitirla porque ustedes no saben cómo me va después. Pero vamos a poner esta imagen. Esto fue un viaje que hicimos a Utah hace no me acuerdo cuántos años, pero ya es bastante. Van a ver, vean la calidad de la cámara, con eso lo dice todo. Esa era la mejor calidad de cámaras en los celulares en ese entonces. Y me acuerdo que teníamos que ir a un evento a Utah y no teníamos los recursos completos para comprar los boletos de avión porque eran carísimos. En ese entonces estaban como en 13 o 14 mil pesos por persona. Estoy hablando como 10 años o un poquito más atrás. Entonces imagínense, eso para nosotros era complicado en ese momento. Y Yamel siempre, yo soy más como metódico en las cosas. Yo dije, pues no vamos, nos reservamos ese viaje. Y ella dijo, no, vámonos en el carro. Y entonces yo mandé el carro a revisar. Le cambiaron algunas cosas, lo esencial, el aceite, todo eso. Revisaron todo lo demás. Todo estaba bien. Algo que nunca revisé y ya lo hice regresando fueron las llantas, y creo que me llevé las llantas muy desgastadas, pero ese fue un viaje que nosotros dimos. Si quieren la siguiente. Quien ha tenido un carro de esos sabe de qué carro tengo, ¿verdad? En ese momento. ¿Alguien sabe? Un Chevy, ¿sí? Un Chevy llegó a Utah. Cuando pasé la frontera, los agentes ahí de fronterizos me dijeron, ¿en este vas a irte hasta Utah? Y le dije, sí, voy hasta Utah. Yo tenía entendido que por ser Chevrolet, pues había de estos en Estados Unidos, pero no existían en Estados Unidos, y ahora les voy a contar por qué fue que me di cuenta que no existían allá. Había gente que nos parábamos a comer algo y se querían tomar fotos con el carro. Era raro. Por un momento para mí era lo más raro porque era un carro muy normal en México, pero para ellos era extraño ver un carro así de chiquito y extraño. Y sí, la gente, nos sentábamos y veíamos cómo se paraban ahí, se tomaban fotos. Decía, wow, es famoso el carro por acá. Vimos paisajes muy bonitos como este que ven. Vean la resolución de la cámara, no es buena, pero muchas montañas. Ahí Jonathan en la siguiente está cargando gasolina. Para los que no han ido allá, es extraño que te paras y estás esperando que alguien te cargue gasolina y no sale nadie. Tienes que aprender a cargar. Comíamos poco. La realidad es que casi no nos gustaba alimentarnos. Y bueno, en la siguiente estábamos parados en un hotel ya muy cerca de Utah. Estábamos entre Colorado, esos lugares. Entonces hay paisajes muy, muy bonitos. Y en ese carro íbamos manejando. Si era como un reflejo. En la siguiente voy yo tomándome una selfie. Los que me preguntan, oye, ¿cómo aguantaste manejar hasta allá? Porque sí son varios días. La respuesta está en la siguiente foto. Mucha azúcar. Tomaba muchísimo refresco. Iba comiendo todo el camino. Ese es mi secreto. La siguiente por ahí está Johnny en el auto. Se parece un poquito a Mateo. Ahí estábamos en la siguiente, dormidos en uno de los hoteles en los que íbamos. Algo extraño de esa foto es que las fundas de las almohadas son algunas que usábamos en casa. Era porque Yamel tiene una extraña manía de llevarse las fundas porque no le gustan las de los hoteles. Entonces, siempre que llegamos a un hotel hay que cambiar las fundas. Por ahí está Johnny. Mateo obviamente no existía. Conocimos lugares muy bonitos. Ya llegando a Utah. La siguiente, había esculturas, había de todo. La siguiente, conocí iglesias cristianas muy extrañas también. Sí, eran muy extrañas porque de pronto eran como muy góticas, muchas gárgolas. Y una era la primera iglesia bautista, una cuestión así. Ahorita creo que tengo una imagen más adelante. Ahí estuvimos en un concierto privado con Kelly Clarkson, no sé si alguien la conozca. Fue un concierto muy cerrado donde tuvimos acceso y estuvimos ahí. Conocimos a Chris Garner. ¿Alguien conoce a Chris Garner? El
que pasó toda esa travesía de en búsqueda de la felicidad. Ahí lo pudimos conocer. Eh, Más adelante parece que aparece, ahí está la iglesia presbiteriana, eran muy extrañas. La verdad es que no puse las imágenes donde están las gárgolas y todo eso porque sé que se pueden espantar algunos. No, no es cierto. Es que era tan oscuro que no se veían. Entonces no tenía caso poner una foto. Conocimos en ese viaje ya lugares muy extraños como el siguiente. Vean cómo se llama. Eh, ¿Verdad o consecuencia? Era extraño ver ese nombre de ese pueblo, pero nos dijeron que hace tiempo había un programa que se llamaba así y el pueblo era muy fan de ese programa y pelearon y juntaron firmas y todo para que el pueblo cambiara de nombre y se llamara como el programa. Cosas que aprende uno viajando, ¿no? De regreso había también paisajes muy, muy interesantes, muy bonitos. Sí, podemos avanzar ahí un poquito. La siguiente. Esas montañas que hay que tienen como huecos, había un montón. La siguiente. Y veníamos de regreso felices porque habíamos estado en el lugar que teníamos que estar, veníamos contentos, pero de pronto pasó algo. Yo iba manejando, escuché como que algo pasó por abajo del carro, se oyó muy feo, pero de pronto ya no tenía aceleración. Y es que un tornillo se salió y se zafó una polea y eso fue lo que hizo detener el auto. Después de dejarlo ir y encontrar un lugar donde pararme, tuve que regresar para buscar esa pieza para saber qué era lo que se había salido. Y pasaron varios trailers, trataron de ayudarnos, pero por el modelo del auto no podían hacer nada. Entonces buscamos una grúa, la grúa nos cobraba muchísimo, después llegó como un federal de caminos allá y nos preguntó si estábamos bien, si necesitábamos algo, le explicamos qué nos había pasado y entonces, para esto no les he dicho, Yamel era la que me decía, para a los de los trailers, ellos nos pueden ayudar. Y entonces yo le decía, he visto muchas películas americanas, no hay que parar a ningún trailero. El policía nos dijo, tranquilos, dejen llamarle a un amigo para que traiga su grúa. Entonces le habló al amigo y les dijo, hey, mira, ellos tienen este seguro, no sé si tú puedas ayudarlos. Y él le dijo, sí, claro, yo los ayudo, solo que me den $20 más, porque la otra nos cobraba como $300, una cosa así. Y entonces nos llevó a un pueblito muy extraño, porque yo creo que había como 100 casas, no más de 100 casas, era pequeño. La escuela, el campo de fútbol, el hospital eran más grandes que el mismo pueblo. Después me explicaron que eran así de grandes porque como están en carretera, hay muchos accidentes y entonces los helicópteros llevan a la gente ahí y es lo más rápido para no llevarlos a otra ciudad más grande. Entonces por eso los hospitales en esos pueblos son demasiado grandes. Y entonces nos llevó la grúa a un taller mecánico. Dejamos el auto en el taller porque ya era tarde, estaba cerrado. Y entonces nos fuimos a buscar hotel. Solo había un hotel en el pueblo y 2 gasolineras. Entonces, cuando llegamos al hotel era demasiado caro. Eran unos hindús y era muy caro el hotel para nosotros en ese momento porque era el único, no hay competencia, entonces ponen el precio que ellos quieren. Y entonces Yamel dijo, vamos a buscar algo de cenar y nos dormimos en el auto. Dije, sí, está bien. Fuimos, cenamos, pasamos a como un Oxxo de esa gasolinera y Yamel hizo contacto con una señora. Yo estaba comprando agua y todas esas cosas que pudiéramos necesitar durante la noche. Y entonces Yamel hizo contacto con la señora, se le quedó viendo, la señora le preguntó, ustedes no son de aquí, imagínense un pueblo de menos de 100 casas, se conocen todos. Y entonces Yamel le dice, no, se descompuso nuestro auto, pasó esto y vamos a dormir en el carro. Y entonces la señora voltea a ver a su esposo y le dice, no, ¿cómo se van a quedar a dormir en el carro? Váyanse a mi casa. Y entonces Yamel
me dice, oye, la señora nos invita a dormir a su casa. Esas películas americanas que uno ve. Yo dije, no, no vamos a ir a casa de nadie, nos vamos al auto. Y ella me decía, no, mira, pues se ven buenas personas, está con su esposo, no creo que... Le digo, sí, en las películas también se ven buenas personas, no hay que ir. Entonces nos insistieron, llegamos a casa de esos señores. Él es mexicano, ella era de Estados Unidos o al revés, no recuerdo. Él se llama Arturo y no recuerdo el nombre de ella. Pero llegamos a su casa y vi que tenían juguetes, había cosas de niños. Y entonces dije, hay niños, eso quiere decir que todo está bien. Y sí, nos platicaron de sus nietos y todo eso, nos dieron una habitación y nos dijeron, lo que necesiten, no lo pidan, simplemente tómenlo. La realidad es que esa noche yo no pude dormir por las películas y porque me sentía frustrado de estar en ese lugar, de no saber qué es lo que iba a pasar. Yo no sé si alguna vez en sus vidas se han sentido así, que no sabes qué es lo que va a suceder el siguiente día, pero sabes que no va a ser tan bueno. Tienes la esperanza, pero sabes que no puede ser tan bueno. Cuando despertamos al siguiente día, los señores tenían desayuno para nosotros, de verdad mejor que en un hotel. Y fui al mecánico con el señor, porque él obviamente conocía al mecánico y él le dijo, tranquilo, yo le voy a decir que tú eres mi familiar y entonces no te va a cobrar tanto. Creo que cobraban como 50 y tantos dólares la hora de revisión. O sea, nada más era revisarlo y te cobraban tanto, ¿no? Y entonces lo revisaron, me cobraron esa vez la mitad, como media hora nada más. Y me dijo, ¿sabes? Es un tornillo lo que le hace falta a tu auto. Un tornillo. Dice, el problema es que este auto no es americano. Estos autos los hicieron, el modelo viene de un auto en España, europeo, que es Opel, y me explicó toda la historia. Ahí fue donde me di cuenta. Esa fue la pieza que se cayó, zafó una polea, en fin, hizo un estrago ahí. Y entonces me dijo, consíguela y yo se la pongo. Conseguir una pieza, un tornillo. Llamamos a todas las refaccionarias posibles y todos nos dijeron no. Había un lugar que estaba como a 2 horas que nos dijeron posiblemente la tenemos, después llamaron y dijeron no la tenemos. Ese es muy extraño. ¿Se imaginan? Estábamos en un pueblo que no conocíamos, con gente que no conocíamos, sin mucho dinero, sin comunicación porque no existía el roaming que hay ahora. Yo había comprado un teléfono en Walmart que era el que estaba usando, pero ya se había acabado y justo AT&T no funcionaba en ese pueblo. No, estábamos de verdad en serios problemas y es cuando dices, Dios, ¿qué hice? ¿Por qué me haces esto? Empecé a analizar y decía, bueno, ¿cómo podemos salir? Yamel dice, pues vamos a hablar a México para que no se preocupen primero y 2, para ver qué podemos hacer. Hablamos y creo que era 15 de septiembre, acá en México. Entonces, mi cuñado, que sabe un poco de autos, nos dice, voy a ir a buscar el tornillo, mándame fotos, dime qué piezas son para llevar todas esas fotos y llevar la mejor referencia y pueda conseguirlo todo. Entonces él llegó y ya todo estaba cerrando. Porque era creo que la primera vez que hacían eso de fin de semana largo. Entonces se juntaban esos días, entonces iba a estar cerrada todas las refaccionarias. De verdad fue increíble, compró el tornillo porque esa pieza no la pudo tener, tuvimos que poner esa, pero consiguió el tornillo. En ese entonces ese tornillo costaba 50 pesos. ¿Se imaginan todo eso por un tornillo de 50 pesos? Y nos dice, ya lo tengo, se los voy a enviar. Tardaba no sé cuánto en llegar el tornillo hasta ese lugar. Nosotros estábamos, ¿y qué vamos a hacer? Los señores nos dijeron, tranquilos, se pueden quedar aquí, no hay problema, no pasa nada.
Para nosotros es un gusto. La familia de ellos ya se estaba incomodando, de hecho iban sus hijos y pues iban como a supervisar quiénes éramos nosotros, qué hacíamos. O sea, yo preocupado porque nos hicieran algo y la familia de ellos estaban preocupados que nosotros les hiciéramos algo, ¿no? Es increíble eso, pero estaba ahí, me sentía frustrado, no podía hacer nada, no sabía qué hacer. Al final los del hotel nos prestaron internet para poder mandar las fotos, hacer todo este tipo de cosas. De verdad era un momento de mucha desesperación. Inclusive yo le dije al señor, al dueño de la casa, le dije, oiga, pues y vamos a estar aquí tanto tiempo, pues ¿qué le parece si yo le ayudo en su trabajo? Porque me da pena estar aquí como si estuviera de vacaciones y tantas atenciones que nos han dado, quisiera no, no, tranquilo, tú estás aquí como huésped mío. Le decía, no, de verdad, yo quiero ir a ayudarlo a lo que haga, yo no sé qué haga, pero voy. Y él me decía que no, que estuviera tranquilo, pero yo seguía como en mis fuerzas tratando de ver cómo solucionar todo, hasta que me llamó mi cuñado y dice, ¿saben qué? La única solución que hay es que les lleve la pieza. Y nosotros, ok, pues si es la única y es la más rápida, pues hay que usarla. Tenía otro par de amigos que ellos constantemente iban a Laredo a hacer compras y regresaban. Es un doctor que le gusta coleccionar autos Alfa Romeo, y entonces él compraba refacciones y no se las podían mandar, tenía que ir con su camioneta a traerse las refacciones, y casualmente ellos estaban en Laredo porque conseguimos la manera de que mi cuñado tuviera un boleto de avión de Ciudad de México a Nuevo Laredo. Y entonces, llegando ahí, él dijo, voy a necesitar un auto, pero yo no tengo tarjeta de crédito. Y para rentar un auto te piden una tarjeta de crédito. Estos amigos me dijeron, los esperamos aquí. Cualquier cosa que necesiten, aquí los esperamos. Lo que ellos hicieron, y yo les dije, miren, la única forma en que me pueden ayudar es que vayan a la frontera y a la línea, recojan a mi cuñado y le renten un automóvil, porque él no lleva tarjeta de crédito. Me dijeron, sí, lo que necesites, y si quieres los esperamos, y le rentaron el auto. Él viajó como 9 horas hasta donde estábamos nosotros, porque ya estábamos cerca, muy cerca. Y llegó ahí, en media hora pusimos el tornillo. En media hora. Ese fue el momento como que ahí estaba el carro como abandonado. Fue complicado porque sí me sentía muy, muy desesperado, muy ansioso, hasta que de verdad ver que llegó mi cuñado ahí. No había GPS en ese entonces así como ahora los tenemos. Llegó por lo que le dijimos hasta ese lugar. Verlo cuando entró por la puerta, como que todos dijimos, nos salvamos. Por lo menos ya hay una cara conocida. Una bendición que él sabe de autos y que podía hacer eso. Él llevaba una maleta de herramientas para poder hacer todo ese movimiento, y fue así como un descanso que nosotros sentimos. Pero antes de ese momento era una desesperación porque no sabíamos qué podía pasar. Ahora, esa es una historia que nos sucedió a nosotros, que es muy sencilla quizá, pero hay muchos momentos en nuestra vida que nos podemos sentir así. Ese era yo ya descansando. La siguiente es Johnny, que al final pasamos a un Walmart allá en Estados Unidos, y él había juntado dinero y se compró un Nintendo de esos que se abrían, que estaban empezando a usarse, y él estaba feliz. Él no sabía qué estaba pasando, para él era una aventura. Cuando nos subimos a la grúa, él decía, papá, es como la grúa de Cars, es Mac. Y bueno, era todo un show. Pero ¿por qué les quise contar esta historia dentro de esta enseñanza? Porque en nuestra vida vamos a encontrarnos en muchas situaciones donde nuestras fuerzas se van a acabar. El problema de nosotros como seres humanos es que siempre la reacción es tratar de sacar fuerzas de donde no las tenemos para poder solucionar las cosas.
Cuando yo ya no sabía qué es lo que iba a pasar, todo empezó a agarrar un ritmo interesante. Nuestros amigos estaban en Laredo, mi cuñado sabía de mecánica, había conseguido el tornillo, todo empezó a acomodarse y yo no estaba haciendo absolutamente nada. Eso fue lo más interesante, pero Dios nos estaba enseñando que teníamos que descansar en Él más que esforzarnos para Él. No es fácil porque es nuestra reacción natural. Yo nunca he usado uno de esos, pero he visto que cuando ponen a alguien un respirador en un hospital, la gente empieza a ahogarse, porque el instinto es querer respirar, pero ese aparato va a respirar por ti. Entonces, tienes que prácticamente ahogarte con ese respirador puesto para que entonces dejes de luchar y el respirador empiece a trabajar. De hecho, los familiares se ponen muy tensos al ver cuando están poniendo ese respirador porque dicen, se está ahogando, se va a morir. Y las enfermeras dicen, no, tranquilo, cuando se empiece a ahogar de veras, entonces va a dejar de intentar respirar y el respirador va a hacer su función. Cuando alguien quiere ser rescatado, estando en el mar, ahogándose, los salvavidas no los salvan a la primera, los dejan. Y la gente se vuelve y se desespera, se vuelven locos. ¿Cómo es posible que lo están dejando? Se está ahogando. Es porque tienen que esperar a que ya no le queden fuerzas para entonces poderlo rescatar. Dios actúa de esa manera. Cuando estás en medio de un problema o alguna situación, Dios espera a que ya no tengas fuerzas, a que ya no puedas ni siquiera levantar los ojos para decir, ahora te voy a rescatar. Es momento de sacarte. Eso quiere decir que sí, Dios nos va con las situaciones, con las cosas que vivimos a diario, nos va no solamente a apretar, nos va a ahorcar para que no nos queden fuerzas. Y entonces podamos decir, Dios, ya no puedo más. ¿Han escuchado algunos textos en la Biblia? Hay muchísimos, que dice que Dios no comparte su gloria. ¿Con quién? Con nadie. Eso nos incluye a nosotros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que lo que hace Dios con su poder, no va a decir, bueno, pues los créditos voy a poner ahí a Gerardo, voy a poner, no, dice, yo lo hice. De hecho, hay 2 o 3 ejemplos donde a veces nos quejamos demasiado, que Dios dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estabas tú? Cuando le puse orden a toda esta tierra, ¿dónde estábamos? Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Él deja que lleguemos hasta el final de nuestras fuerzas para decir, ok, porque hay mucha gente que decimos, mira, estaba pasando una situación así, tan difícil, y entonces lo que yo hice fue meterme en ayuno y oración por 40 días. Y después de esos 40 días, yo salí con el rostro transformado y la situación se resolvió. Porque el ayuno, y sacan un libro del ayuno y la oración, y todo el mundo ayunando y orando 40 días porque es la forma de solucionar los problemas. Pero al final, ¿quién fue el que hizo algo? Yo ayuné y yo. Eso se arregló porque yo estuve orando por ellos. O porque yo iba a la iglesia los domingos. O porque yo daba muchos diezmos y por eso ahora Dios me ha prosperado económicamente. Eso es lo que a veces creemos que es así como funciona la vida cristiana. Pero la vida cristiana funciona totalmente al contrario. Él dice, mira, ya cuando ya te estés muriendo por tanto ayunar y ya te hayas fastidiado de orar demasiado y voltees al cielo a decirme, Dios, ya no puedo más, entonces ahí es donde yo voy a entrar. La Biblia dice que cuando nosotros ya no podemos, lo dice en esta forma, cuando somos tan débiles, su poder
se perfecciona en nosotros. No dice que nos da un poder sobrehumano para salir de las situaciones. Dice que es su poder en nosotros. Cuando yo entiendo la vida de hijo de Dios, que no es mi fuerza, sino que es su fuerza a través de mi vida, jamás me voy a querer glorificar. Jamás voy a querer decir, hey Dios, tú haces tu parte y yo hago mi parte. Bueno, intenta tu parte y cuando te canses, entonces yo voy a hacerlo todo. Dios no quiere hacer algo pequeño en tu vida o quiere hacer una fracción en tu vida. Él quiere hacerlo todo en tu vida para que aprendas a depender 100% de Él. Yo no sé los que son hijos y han pasado situaciones difíciles cuando salen de casa, ¿a dónde corren? Cuando hay algo difícil que ya no puedes resolver. Vas a casa y dices, hey papá, no puedo más, me está pasando esto, necesito ayuda. Y entonces algo sucede, ¿no? Es exactamente a donde Dios nos quiere llevar, al fin de nuestras fuerzas. Es contrario quizá a lo que muchas veces creemos. Y miren, quiero ponerles estas imágenes, porque a veces nosotros, Hechos 27:13, ahorita lo vamos a leer, tratamos de construir en nuestras fuerzas. Queremos navegar la vida. Algunos crean ciertos barcos de papel, ¿no es cierto? Algunos otros dicen, no, yo tengo un barco mejor que el de papel y tengo una lancha que me lleva a mejores lugares. Algunos otros tienen algo mejor que una lancha, ¿no es cierto? Hay otros más sofisticados. Pero a pesar de el tipo de vehículo que has construido para tu vida, creyendo que eso es lo mejor, en Cristo ese es el final de nuestros vehículos. Van a acabar deshechos. Y ahora sí quiero que vayan a su Biblia, a Hechos 27. Voy a leer un poquito antes de ver la última imagen, las últimas imágenes, después de ese barco deshecho. ¿Alguien se ha sentido alguna vez en su vida así como ese barco? Destruido. Que uno dice, ¿y ahora qué hago, Dios? Y a veces, no a veces, hay muchos lugares donde cuando tu vida está así de destruida, te dicen, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que... Estás así porque no has orado lo suficiente, no has ido a la iglesia lo suficiente, no has hecho suficientes cosas para Dios. Cuando Dios dice, es justo el lugar donde quiero tenerte, porque es donde ya no puedes más. Miren lo que pasa. Pablo tenía que ir a Roma, Hechos 27:13, y dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Pablo, ya después pueden leer todo el 27 en casa, decía, quiero llegar a Roma, pero parece que es peligroso. Y de hecho habla con el capitán en unos versículos atrás y le dice, oye, es peligroso que vayamos porque el clima no está bien. Pero como habían visto que soplaba solo un viento suave, el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Pero en el 14 dice, al poco tiempo un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Interesante. ¿No es cierto? Cuando no puedes, es mejor dejarte llevar, porque puede ser más peligroso seguir intentando que dejarte llevar. No sabes para dónde vas a ir, pero te dejas llevar. Y es justamente el lugar al que no nos gusta. ¿Conocen a alguien o aquí hay alguien que les dé miedo subirse a un avión o a un barco? Una cuestión así. ¿Saben por qué a veces existe ese miedo? Porque no controlamos la situación. Como no controlamos la situación de qué es lo que va a pasar o no entendemos cómo es que va a despegar ese avión o cómo ese barco no se va a hundir, tenemos miedo.
Esa es nuestra reacción natural. Y Dios no quiere que controlemos nuestra vida. Dios quiere llevarnos. Pero a veces nosotros nos resistimos. Decimos, no, esto tiene que ser de esta manera. Entonces ellos se dejan y dice, pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después, los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Imagínense lo duro que estaba eso. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. O sea que estaban llegando al final de sus fuerzas, dijeron, hay que deshacernos de todo. Dice, durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Si tú has estado en un punto en tu vida que ya perdiste la esperanza, te felicito. Estás llegando a un buen lugar. Y ahora vas a ver, yo sé que a lo mejor nunca habías escuchado algo así, pero es lo mejor que te puede pasar. Dice ahí, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta, así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, escuchen esto, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Y esto me encanta. Porque a pesar de la situación que puedas pasar, tan difícil, no vas a morir. Solo se va a perder el barco. Esos planes, ese medio, ese vehículo que tú tenías pensado que te iba a llevar a un buen lugar, eso es lo único que se va a perder. Es decir, cuando crees que tus fuerzas y tus planes te van a sacar de un cierto lugar, de una cierta situación, es cuando Dios dice, no, ese vehículo no es el que voy a usar. Y lo tengo que destruir para que entonces puedas depender de mí, no depender de otra cosa. Y los seres humanos siempre tratamos de buscar algo en que recargar nuestra esperanza y nuestra fe. Tenemos al Dios vivo, pero aún a pesar de tener al Dios vivo, buscamos ciertas cosas donde recargar nuestra fe. Por eso cuando estaba siendo liberado el pueblo hebreo, hicieron ese becerro de oro. Creían en el Dios vivo, pero sin embargo decían, bueno, sí creemos, pero necesitamos algo que represente. Cuando Dios dice que tiene planes y planes de bien para tu vida, siempre buscamos, Dios tiene planes de bien para mi vida, pues déjame organizar esos planes, porque como que no les veo forma. Y Dios tiene que llevar a destruir todas esas cosas. Se va a perder el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Más adelante, en el 30, pero aún así los marineros querían escapar del barco. De esos habemos muchos. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados, si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. ¿Por qué? Porque Dios dijo, todos se van a salvar, ninguno va a morir. Eso necesitaba que permanecieran ahí.
Pero ¿cuántos de nosotros queremos salir? Decimos, ya no hay solución, tengo que buscar alguna otra forma. Dios dice, todo va a estar bien, pero decimos, no, esto ya siento como que me estoy ahogando, como que sí, ya no nada más me está apretando para ver qué se siente, sino que ya parece que esta situación me está empezando a ahorcar, ya me falta el aire, ya no sé qué hacer y quiero salir corriendo. Y Dios dice, tranquilo, vas a salvarte. No va a ser el medio que tú pensabas, pero vas a salvarte. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar, el bote salvavidas. Lo último que tenían en esperanza, los soldados dijeron, ¿sabes qué? Es mejor que se vaya. No queremos perdernos, no queremos morir. Y si Dios dijo que esta era la forma, dejarnos llevar, de ya no luchar, de ya no hacer nada, es la mejor manera de hacerlo. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo, hace 2 semanas, imagínense, 2 semanas en ese barco, y esto puede ser revelador para muchos, que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo, es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Si esos problemas que puedas tener no te están permitiendo ni siquiera disfrutar tus alimentos, de levantarte todos los días, no importa lo que estés pasando, y levantarte por las mañanas y decir, Dios, gracias por la vida que tengo hoy, hay serios problemas en tu vida. Y tienes que aprender a no preocuparte porque te está ahorcando la situación y empezar a descansar y agradecer por lo que estás viviendo. Eso es lo más importante. Finalmente, ese barco en el 44 dice, después de toda la tormenta, y que los que no supieran, hablando de nadar, se agarraran de tablas o pedazos del barco. Dice, todos llegamos a la playa sanos y salvos. El barco se destruyó finalmente y todos los que estaban ahí, algunos nadaron porque sabían y otros simplemente se agarraron de tablas. Los métodos, las formas, tus habilidades, todo eso que tú crees que te va a salvar del problema, es lo que más te va a hundir en el problema. El barco salvavidas que crees que tienes que dejarlo ir, porque Dios te va a apretar lo suficiente como para cortarte la respiración. Es decir, ya no puedo. Esa es la realidad de esa frase que muchos dicen que Dios dijo, pero que no fue cierto. Y en la siguiente imagen, quizá el método que tú pensabas era diferente a lo que Dios tenía para ti. Cambia un poquito, ¿no es cierto? Solo un poquito. Porque Él siempre busca lo mejor para nosotros. Aunque no sea lo que tú quieres, y esto tienes que entenderlo, siempre va a ser lo mejor. Porque no significa que por ser lo mejor es lo que tú quieres. Y a veces no podemos entenderlo. Pero cuando llegas a ese final de tus fuerzas es cuando dices, Dios, ya no puedo más. Empieza a actuar tú, Dios lo hace, y de pronto todo eso que quizá llevaba semanas así como ellos, se resuelve. Yo sé que algunos han podido experimentar eso, que de pronto de la nada todo se resolvió. Y dices, ¿cómo fue posible? ¿En qué momento? ¿Qué oración hice? ¿O cómo fue el ayuno que no sabes ni de dónde vino la solución a tus problemas? Segunda de Corintios 1:8, y quiero terminar con esto, dice, hermanos en Cristo, este es Pablo hablando que ha pasado muchos problemas, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron
tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. ¿Alguien ha tenido situaciones así? En realidad, nos sentíamos como los condenados a muerte. Pero eso nos ayudó a confiar en ¿qué? Wow. Que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no a confiar en nosotros mismos. ¿Por qué Dios te quiere llevar al punto de no poder ni siquiera respirar? Porque quiere que dejes de confiar en ti y confíes plenamente en Él. Eso es lo más hermoso de las situaciones y problemas que pases. Y te tengo otra noticia. Vas a pasarlo una vez y otra vez y otra vez. No te desesperes. No trates de solucionar las cosas. Mejor deja que Él solucione las cosas por ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y quiero hoy simplemente invitarte a que le digas a Dios, gracias Dios por los problemas, por las situaciones, por los momentos difíciles. Gracias Dios por llevarme a ese momento en mi vida en el que ya no puedo más. Porque esa es la forma en que tú destruyes todo lo que yo creía que me mantenía vivo. Gracias porque hoy podemos entender que es verdad que no solamente aprietas, sino que también ahorcas a veces en nuestras vidas para dejar de depender de nosotros y comenzar a depender solamente de ti. En nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar e incluso, Señor, en los planes que tenemos para nuestro futuro. Hoy podemos aprender y disfrutar que quizá los planes que tenemos no es que sean malos, no es que sean codiciosos, no es que vayan a dañarnos, simplemente es que esos planes los hemos hecho nosotros, muchas veces solos, creyendo en nuestras fuerzas, creyendo en nuestras habilidades. Pero hoy te damos gracias porque entendemos que esos planes tú los desbaratas, dejando quizás solo tablas de las cuales podemos agarrarnos para flotar. Pero al final tú tienes algo mejor para nosotros. Gracias Dios por enseñarnos a depender de ti. Amén. Podemos darle un aplauso más fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es suficiente. Él es suficiente. Dile a la persona que está a tu lado, Él es suficiente. No cuentes conmigo, dile, Él es suficiente. No te hagas ilusiones conmigo, dile, Él es suficiente. Él es mejor que lo que tú y yo pensamos. Una manera en la que expresamos a Dios nuestra rendición, que confiamos en Él, es cuando tú y yo le damos de lo que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos es de Él. Y una manera práctica en la que tú dices, ok, voy a empezar a confiar. No voy a esperar a que se me hunda el barco. No voy a esperar a que no me funcione el carro y esté en la mitad del desierto. Quiero empezar, no quiero reaccionar en esos momentos y Dios, ¿dónde estás? Quiero empezar hoy el hábito de darte a ti lo que te pertenece, lo que es tuyo, Señor. Y por eso Dios nos dio en su palabra el dar, no porque Dios me va a dar más, ni porque ahora voy a ser rico y nada me va a fallar. No, damos porque nos quebrantamos. Damos una manera de decirle, es tuyo, Dios.
esto no me pertenece, de ti vino y a ti va. Y es por eso que damos en la iglesia. No damos porque vamos a ser ricos o porque el pastor se va a hacer rico. Damos porque amamos a Dios en primer lugar, y también damos porque queremos que crezca esto. Queremos alcanzar más personas, queremos ayudar a más personas, a más gente. Es por eso que damos. De modo que yo te quiero invitar a dar generosamente. Doy gracias a todos los que dan sus diezmos y ofrendas, que por medio de eso hacen posible que esto se realice todos los domingos. Gracias a ustedes por su generosidad. Gracias, gracias, gracias. Les amo. Y vamos también a cantar al Señor en gratitud. Gracias por estar aquí. Excelente semana.